Absolutamente. Aquí tienes la expansión del guión con el estilo, tono y formato que has solicitado, alcanzando aproximadamente las 1500 palabras. Asterisco asterisco título de YouTube asterisco asterisco bomba. Querem ande, reconciliació superíndice 3N secreta en la sombra de una fiesta familiar, drama turco. Hola, mi gente seriu copyright fila. Copyright gusto enorme tenerlos de vuelta en su canal favorito para todo lo relacionado con las series turcas que nos roban el corazón superíndice 3N. Si son como yo que viven por las intrigas, los romances imposibles y las reconciliaciones que nos hacen suspirar, entonces se han sintonizado en el lugar correcto. Hoy vamos a desmenuzar un tema que sin duda, les va a encantar, esos momentos de reconciliación superíndice 3N que se cocinan a fuego lento, a escondidas, en el marco de un evento familiar que parece de lo muy inocente. Esas situaciones donde la tensión superíndice 3N se puede cortar con un cuchillo y donde las miradas lo dicen todo. Rense porque vamos a viajar a Trabu Copyright de varias series turcas, desempolvando esos momentos íntimos donde el amor, el perdu superíndice 3N y la reconciliación superíndice 3N se convierten en los verdaderos protagonistas. Y antes de que nos adentremos en el drama, si todavía no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y a que nos regalen un like si les gusta lo que escuchan. Comencemos. Vamos a empezar este viaje por el universo de las reconciliaciones secretas con una serie que seguro a muchos les suena, y que fue un autocopyright Ticofenu superíndice 3 Senu con diéresis al cap. La historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, dos personajes que nos hicieron creer en los cuentos de hadas modernos. Esta serie de Geu Copyright Nero Comedia Romántica nos atrapu superíndice 3 desde el primer episodio con la chispa entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, quienes, por cierto, también Copyright N tuvieron una historia de amor fuera de la pantalla. Y es que esa conexión superíndice 3N tan palpable entre ellos traspasó superíndice 3 la pantalla, alimentando aún más el furor de los fans que seguían cada paso de su romance, tanto en la ficción como en la realidad. En Senu con diéresis al cap, o Llamas a mi puerta, como se le conoce en algunos lugares, Eda y Serkan empiezan con una relación superíndice 3N de compromiso falso, una estrategia que tenía como objetivo complacer a sus respectivas familias y, en especial, a la abuela de Eda. Pero ya sabemos CU superíndice 3 terminan esas historias, ¿verdad? Entre malentendidos, celos y giros inesperados, la química entre ellos era palpable, una fuerza magnu copyrightica que los atragua sin remedio. Y es precisamente en una de esas fiestas familiares, donde los Bolat se reúnen para celebrar un importante evento, donde presenciamos un acercamiento crucial entre ellos, casi una reconciliación superíndice 3N en la sombra. Un momento que nos dejó a todos al borde del asiento y con el corazón superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. Después copyright de un distanciamiento lleno de tensión superíndice 3N, producto de las inseguridades de Serkan y las dudas de Eda sobre la sinceridad de sus sentimientos, y con ambos intentando aparentar que no se estrau más menos an, que el otro era indiferente, se encuentran en un rinku superíndice 3N de la fiesta, lejos de las miradas de los de Mood un espacio que se convierte en un microcosmos donde solo importan ellos dos. El ambiente es cargado de emociones contenidas, los silencios hablan Moon que las palabras, cada mirada es un universo de sentimientos, y sus ojos se cruzan con una intensidad que te hace contener la respiración superíndice 3N, una explosión superíndice 3N silenciosa de emociones que inundan el espacio. Los más menos os roces de sus manos, esos encuentros fugaces que parecen accidentales pero que en realidad es N cargados de intención superíndice 3N, las conversaciones a media voz, esas palabras susurradas que parecen secretos compartidos, la forma en que se buscan con la mirada a Trabu Copyright de la multitud, todo nos indica que el amor sigue intacto, que a pesar de los muros que han levantado, la llama sigue ardiendo con la misma intensidad del primer dúa. Es una reconciliación superíndice 3N silenciosa, un pacto no verbal donde se demuestra que a pesar de los obstáculos, de los malentendidos y de las dudas, el destino los sigue uniendo, una fuerza invisible que los impulsa el uno hacia el otro, sin importar los contratiempos. Lo interesante de esta escena es que ocurre en un ambiente donde se espera que actúen de una manera protocolaria y distante, lo que le da un toque a UNM emocionante, un contraste que potencia el dramatismo del momento. La tensión superíndice 3N se mezcla con la pasión superíndice 3N, creando una combinación superíndice 3N explosiva, y nos dejan con la esperanza de que las cosas vuelvan a su cauce.
Que las heridas se cierren y que el amor triunfe por encima de todo. Además la química entre Andy y Kerem era tan real que se transmitió a través copyright de la pantalla, haciendo cada escena muy creíble y emocionante. Convirtió copyright Dola en una experiencia catártica para el espectador que se sentía identificado con las emociones de los personajes. Y para rematar, la producción Superíndice 3N cuidaba cada detalle, la música, que acompau más menos a la perfección Superíndice 3 en el ritmo de la escena, la iluminación Superíndice 3N, que creaba una atmósfera Superíndice 3 esfera CU, lida y romántica, to contribúa a crear ese ambiente mágico e inolvidable, un momento que se grabaría en la memoria de los fans como uno de los más icónicos de la serie. Es un claro ejemplo de CU Superíndice 3 una escena aparentemente sencilla, puede convertirse en un momento memorable gracias a la habilidad de los actores y a la destreza de la producción Superíndice 3N. Y ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a Yark, una serie de GU copyright nero drama judicial que nos mantuvo al filo del asiento con cada uno de sus capítulos. Aquí, los protagonistas son Ceylin Erguvan, una abogada audaz y apasionada, una verdadera leona en la sala de audiencias, y Ilgaz Kaya, un fiscal recto y comprometido con la justicia, un hombre de principios inquebrantables. Pinar Deniz y Kaan Urgancioglu nos regalaron interpretaciones magistrales, actuaciones que nos hicieron sentir la angustia, la pasión Superíndice 3N y la vulnerabilidad de sus personajes, y su relación Superíndice 3N. Aunque diferente a la de Eda y Serkan, también Copyright N estuvo llena de altibajos y momentos de tensión Superíndice 3N, de decisiones difíciles y de retos que ponían a prueba la fortaleza de su amor. En Yark o Juicio en Spau más menos Sol, la trama gira en torno a casos legales complejos, intrincadas investigaciones y juicios que nos mantenían pegados a la pantalla. Pero también Copyright N se explora la relación Superíndice 3N entre Ceylin e Ilgaz, quienes, a pesar de sus diferencias, de sus perspectivas opuestas sobre la justicia, se atraen irremediablemente como dos imanes destinados a encontrarse. Lo interesante de esta serie es que las reconciliaciones son muy sutiles, no tan explosivas como en Senú con diéresis al capm, sino muy marcadas por el lenguaje corporal, por las miradas que se lanzan a hurtadillas. Esos encuentros visuales que parecían decir mucho muy que mil palabras, especialmente en las reuniones familiares, esos encuentros sociales donde todos intentaban mantener la compostura pero donde las tensiones se podían cortar con un cuchillo. ¿Se acuerdan de esas cenas familiares tensas donde todos se esconden detrás de una sonrisa fingida, donde la incomodidad se palpaba en el aire y los silencios eran más elocuentes que cualquier conversación? Pues bien, en Yark, los eventos familiares son el escenario perfecto para que Ceylin e Ilgaz se acerquen después copyright de alguna discusión Superíndice 3N, sin que los demu lo noten, aprovechando cualquier descuido para intercambiar una mirada o un roce accidental que encendiera nuevamente la llama de la pasión Superíndice 3N. Hay una escena en específico que nos muestra a ambos sentados en la misma mesa, rodeados de familiares que hablan animadamente sin darse cuenta de la tensión Superíndice 3N que se respira en el ambiente pero con la mirada fija el uno en el otro, creando un espacio de intimidad que solo ellos podían entender. La conversación Superíndice 3N que sostienen es a trabu copyright de frases cortas y gestos discretos, pero el mensaje es claro, hay una conexión Superíndice 3N irrompible entre ellos, un lazo que va más allá de cualquier diferencia o problema. El perdu Superíndice 3N se manifiesta en pequeños más menos os actos, como un roce accidental con las manos que desata una tormenta de sentimientos, o una sonrisa CU Superíndice 3 implice que revela el deseo de retomar la relación Superíndice 3N donde la habían dejado. Lo muy interesante es que estas reconciliaciones a la sombra son muy realistas, reflejando CU Superíndice 3 muchas veces en la vida real, las personas intentan reparar relaciones de forma discreta, sin hacer mucho ruido, sin hacer partícipes a los demás de sus conflictos y de sus reconciliaciones. Además el ritmo de la serie es perfecto combinando momentos de alta tensión Superíndice 3N con otros mundos íntimos y personales, creando una mezcla que mantenía al espectador enganchado desde el principio hasta el final. La música también Copyright N juega un papel importante, creando la atmósfera Superíndice 3 esfera adecuada para cada escena, intensificando las emociones y sumergiéndonos en el mundo de los personajes. La producción Superíndice 3N de Yark se caracteriza Superíndice 3 por su gran calidad, tanto en la dirección Superíndice 3N como en la interpretación Superíndice 3N de los actores, que supieron transmitir la complejidad de sus personajes, logrando que el espectador sintiera empatía por sus luchas y sus alegrías. Ahora vamos a hacer una parada en una serie que, aunque no es tan reciente como las anteriores,
tiene escenas de reconciliación superíndice 3n en el marco de celebraciones familiares que son dignas de mención superíndice 3n. Momentos que nos recuerdan que el amor puede surgir y resurgir en los lugares más inesperados. Hablamos de Cara para Ask, o amor de contrabando como se le conoce en Spawn más menos Sol. Esta serie de Geu Copyright Nero Drama Romántico con toques de acción superíndice 3n, nos cuenta la historia de Umer Demir, un comisario de Policua interpretado por Engin Akyurek, un hombre de honor y justicia, y Elif Denaise, una Diseu más menos adora de joyas encarnada por Tuba Buyukustun, una mujer independiente y fuerte. Sus vidas se entrelazan de manera trágica, a partir de un asesinato que lo cambia todo, y los dos terminan enamorándose en medio de una investigación superíndice 3n criminal, una relación superíndice 3n que se desarrolla en un ambiente de intrigas y peligros. La tensión superíndice 3n entre ellos es palpable desde el primer momento. Esa atracción irresistible que surge entre dos personas que provienen de mundos tan diferentes es el corazón de la historia. En Cara para Ask, hay varias situaciones donde la reconciliación superíndice 3n se produce en el marco de fiestas familiares, aunque no sean en el mismo contexto que las anteriores series, demostrando que el amor siempre encuentra la manera de manifestarse, incluso en los ambientes más hostiles. Por ejemplo, recuerdo una escena en una boda, un evento social que debería ser de alegría, pero donde la tensión entre Umer y Elif era más que evidente, donde se veían obligados a interactuar mientras intentan mantener una fachada de normalidad, mientras por dentro sus corazones gritaban por estar juntos. Después copyright S de una fuerte discusión superíndice 3n, un enfrentamiento verbal que había dejado heridas en sus almas, ambos se encuentran lejos de los invitados, buscando un respiro lejos del bullicio de la fiesta, en el jardín, donde el ambiente era más íntimo y propicio para la reconciliación. La noche es ceulida, las luces son tenues, creando una atmósfera superíndice 3 esfera romántica, y la conversación superíndice 3n fluye de manera natural, sin la presión de las miradas ajenas, donde cada palabra parecía salir del corazón. Atrabu copyright S de esas palabras suaves, de esas disculpas a media voz, la reconciliación superíndice 3n se hace presente, disipando las sombras de la duda y el rencor. Los más menos os gestos, el roce de las manos que enciende la chispa de la pasión, y las miradas significativas que revelan el amor profundo que sienten el uno por el otro, revelan que el amor es ese fuerte que cualquier diferencia, que cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Una vez ese, los creadores de la serie utilizaron el contraste entre el bullicio de la fiesta y la intimidad del reencuentro para potenciar el efecto dramático de la escena, logrando que el espectador sintiera en carne propia las emociones de los personajes. La química entre Engin y Tuba es muy fuerte, lo que hace que sus escenas juntos sean de lo convincentes, creando momentos de gran intensidad emocional que se quedaban grabados en la memoria del espectador. Además, la serie tiene un ritmo muy bueno, que te atrapa desde el principio hasta el final, una combinación de acción, drama y romance que mantenía al público pegado a la pantalla. Y no podemos dejar de mencionar la banda sonora, que es una maravilla y que acompaña más menos a la perfección superíndice 3 en cada momento de la serie, intensificando las emociones y transportándonos al corazón de la historia. Cara para Ask es un claro ejemplo de CEU superíndice 3. Las series turcas saben jugar con las emociones del espectador, creando historias que nos enganchan por completo, que nos hacen reír, llorar y suspirar por el amor. Y bueno, ya para ir cerrando este recorrido por las reconciliaciones secretas en las series turcas, vamos a mencionar una joya que seguramente a muchos les encantará: Erkenci, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que conquistó los corazones de miles de espectadores con su química y su carisma. Esta serie, de GEU Copyright Nero Comedia Romántica, nos narra la historia de amor entre Sanemaydin, una joven más menos adora, creativa y un poco despistada, y Candivit, un foto superíndice 3 grafo aventurero y de espíritu libre, un hombre que lucha por perseguir sus sueños. Las reconciliaciones, aunque muchas veces no son en fiestas familiares estrictamente, sucedan en eventos sociales donde los personajes intentando aparentar que todo bien, que no existe ningún problema entre ellos, mientras por dentro sufriendo por no poder estar juntos, por la barrera que los separa y que les impide manifestar su amor libremente. En Erkenci o Pujaro Madrugador, las situaciones CEU superíndice 3 micas y los malentendidos son una constante, y eso hace que las reconciliaciones sean dulces, como un bálsamo para el corazón herido. Recuerdo una escena en la que la familia de Sanem organiza una fiesta, un evento social que debería ser motivo de alegría,
pero donde la tensión entre Sanem y Khan se podía cortar con un cuchillo. Y aunque intentan mantener las apariencias de mostrar que todo está bien, los más menos os gestos lo dicen todo, una mirada que busca el encuentro con la otra, un roce sin querer que enciende la chispa de la pasión, una sonrisa a escondidas que revela el amor que se oculta detrás de la frialdad aparente. En estas escenas, se puede ver la gran conexión superíndice 3N que existe entre Demet y Khan, que consiguen que cada momento sea muy natural y creíble, haciendo que el espectador se sienta identificado con sus emociones. La música en la serie es otro elemento que suma a la perfección superíndice 3N la atmos superíndice 3 esfera de cada escena, intensificando las emociones y haciendo que cada momento sea aún más especial. En resumen, el Kenzikus es una serie que te engancha de principio a fin, con una historia muy fresca y original y unos personajes que te robaron en el corazón superíndice 3N, con sus defectos y virtudes y con sus historias de amor que nos hacen soñar. Y sobre todo, la forma en la que se manejan estas reconciliaciones en la sombra es una maravilla, porque demuestran que el amor siempre encuentra la manera de abrirse camino, incluso en las circunstancias muy difíciles, superando cualquier obstáculo y renaciendo con más fuerza. Y bueno, mi gente Seriu Copyright Fila, hemos llegado al final de este viaje por las reconciliaciones secretas en las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Hemos visto CU superíndice 3mo en cada una de estas producciones, los personajes, a pesar de los conflictos y las dificultades, siempre encuentran una manera de reconectar, a veces en los lugares menos esperados, en los momentos más insospechados. En las fiestas familiares, en la sombra de las celebraciones, el amor y el perdu superíndice 3N emergen como los verdaderos protagonistas, demostrando que no importa cuántas diferencias existan, que no hay obstáculo que el amor no pueda superar y que siempre hay una oportunidad para volver a empezar, para sanar las heridas y construir un futuro juntos. Les doy las gracias por haber llegado hasta AQU y por compartir este tiempo conmigo, por dejarse llevar por las emociones de estas historias que nos hacen suspirar y soñar. Me encantará saber sus opiniones, ¿L de estas series les gustó superíndice 3 mood S? Copyright escena de reconciliación superíndice 3N recuerdan con mood S cariu más menos o. Los invito a que me dejen sus comentarios y a que compartan sus opiniones, para que podamos seguir conversando sobre esas series turcas que nos roban el corazón superíndice 3N. Y como siempre antes de despedirme, los animo a que le den un like al vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos Seriu Copyright Filos y si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el superíndice 3 vídeo.